Los ciudadanos rusos que viven en países occidentales deben ser monitoreados. Esto lo dijo el presidente de la República Checa, Petr Pavel. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como anticipaba en la presentación, vamos a hablar sobre unas polémicas declaraciones que ha realizado el presidente de la República Checa y para eso estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Realpolitik Room, ¿cómo estás? Hola Javier, encantado de estar en tu programa y bueno, cada vez más consternado con las barbaridades a las que se están diciendo y que se están haciendo en la Unión Europea. Pero bueno, ahora hablaremos de esto. Fernando, precisamente, ¿no? Para eso quiero recurrir a la fuente, ¿no? Porque uno puede decir, ¿cómo, qué barbaridad está diciendo esta persona, ¿no? ¿De dónde lo sacó? Bueno, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos, primero que nada vamos a mirar un tweet, ¿no? Que aparece allí. Este tweet es de Radio Free Europe, Radio Liberty, ¿no? Fija su situación en Washington, Praga y más, dice. Todos sabemos el perfil que tiene Radio Free Europe, Radio Liberty, ¿no? Que es una radio que responde a un perfil más globalista, pro-occidental, antirruso, por decirlo a grandes rasgos, ¿no, Fernando? Sí, Y... si mal no recuerdo, además está financiada directamente por el Estado norteamericano. Quiero decir que no estamos hablando ni siquiera de una radio privada norteamericana, un medio... No, estamos hablando de un medio público, es decir, un medio que no me acuerdo ahora si lo financiará el Departamento de Estado o qué parte de la administración, pero que estamos hablando directamente de un medio que además está en muchos idiomas y que lo paga directamente el Estado norteamericano, Estados Unidos. O sea, que no es sospechoso de... Ahí está. Pero vamos entonces a las declaraciones que hizo en esta entrevista. Está subtitulado al español para que todos podamos entender con más facilidad. Much more than in the past, because they are citizens of a nation that leads an aggressive war. I think I can be sorry for these people, but at the same time, when we look back, when the Second World War started, all Japanese population living in the United States were under strict monitoring regime as well. That's simply cost of war. When you say monitoring, what exactly do you mean by that? I mean, being under the scrutiny of security services. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Para decirlo a grandes rasgos, ¿no? Lo que pretende, según sus palabras, es que los civiles rusos que viven en Occidente deben ser monitoreados por los servicios de seguridad. Estas declaraciones las hizo a Radio Svoboda. Dijo que cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, toda la población japonesa que vivía en los Estados Unidos también estaba bajo un estricto régimen de vigilancia, fue lo que dijo, ¿no? Entonces, antes de empezar a comentarlo, si te parece, Fernando, y para que veamos la gravedad de la situación que significa todo esto, vamos a entrar en una noticia que publicaba no hace mucho tiempo un periódico español precisamente, y se trata del periódico La Vanguardia, ¿no? Y allí vemos precisamente desde el título La mancha de Roosevelt, los campos de concentración para japoneses. Y si entramos un poco en el artículo, dice, hace 80 años que Estados Unidos cometió uno de esos actos que forman parte de la historia de la ignominia. El presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, el mismo presidente admirado por el New Deal,
y su ayuda a los más necesitados figura en la historia como el firmante de la inhumana Orden Ejecutiva 9066. La rubricó el 19 de febrero de 1942 y supuso abrir la senda para que más de 120.000 japoneses americanos, entre estos miles de nacidos en Estados Unidos, fueran internados en campos de concentración. Es lo que está pidiendo, ¿no?, el presidente checo, campos de concentración para los rusos en los países occidentales. ¿Esto se puede definir con una palabra y luego extenderte un poco más? Fernando, con una palabra, ¿cómo lo definirías a esto? Esto, cuando vas a la raíz del problema, tiene una palabra, fascismo. Es decir, no olvidemos que el nazismo, por poner el caso más sangriento en todos los aspectos, es decir, que el nazismo alemán tiene sus raíces en diferentes cosas, o sea, no surge así por las buenas, venido del cielo, y está muy entroncado con el mundo anglosajón. Es decir, lo que va a hacer el nazismo y la ideología nazi es, entre otras cosas, recoger, bueno, una línea racionalista de pensamiento que hay en Alemania, muy potente, desde ahí anti-ilustrada, es decir, va a aplicar una racionalidad instrumental que consigue cosificar a la gente de tal manera que eso les permite acabar con los judíos de manera industrial, porque los deshumaniza completamente, pero en muchas cosas que hace no son los primeros en hacerla. Por ejemplo, los inventores del campo de concentración moderno son los norteamericanos en la guerra civil, que tienen en la guerra civil entre el norte y el sur, de 1861 al 65, si mal no recuerdo. Es decir, ahí los de la Unión, es decir, los del norte, crean campos de concentración para población del sur, de la Confederación. Es decir, que no, ya estaba inventado antes que lo hicieran los alemanes, pero es que hay más cosas y mucho más graves. Es decir, en el mundo anglosajón y el mundo nórdico en general, pero bueno, no me digamos que anglosajones y nórdicos son lo mismo, en el sentido de que desde el punto de vista lingüístico son lenguas germanas, es decir, el inglés es una lengua germana, vale, con préstamos del francés y otras cosas, pero es una lengua germana. Y de hecho, desde el punto de vista histórico, lo que conocemos como ingleses es fundamentalmente un sustrato no celta, celtas no quedaban 4, igual que en la época romana no tuvo, digamos, luego consecuencias o muy pocas consecuencias, y lo que hay luego fundamentalmente, por eso llamamos a los ingleses anglosajones, es una invasión de germanos, que son anglos, sajones y jutos. De ahí que hablemos de anglosajones y posteriormente una reafirmación del carácter germano con invasiones vikingas que cogían, bueno, buena parte de Inglaterra, el Danelaw, que se llamaba, y posteriormente ya, finalmente, la gran invasión de Guillermo el Conquistador, que en el 1666, desde Normandía, conquista Inglaterra, con lo cual hay otro flujo digamos, germano, porque los vikingos son germanos, es decir, proceden de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, igual que los germanos, es decir, no hay diferencia, los vikingos son germanos medievales, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues tendrá, con lo cual Inglaterra es un país en ese sentido germano, es decir, con lo cual no se extraña que coincidan en muchas cosas, no solo las lingüísticas. Y es que, por ejemplo, algo que hicieron mucho los norteamericanos antes que Alemania y los nazis es todas las, digamos, leyes y su aplicación de relacionadas con la esterilización, por ejemplo, de supuesta gente que no debía reproducirse. Por ejemplo, los negros. Allí los llamarían ahora afroamericanos. Pero vamos, es decir, la eugenesia
es un invento, digamos, de los norteamericanos, que lo aplican mucho antes y tan contentos como que los nazis, y que posteriormente del nazismo se ha seguido aplicando, por ejemplo, en Suecia hasta tiempos relativamente recientes. Es decir, pero es que estamos viendo que en el mundo anglo los canadienses han tenido que pedir disculpas y tal porque lo aplicaron a los indios. Es decir, en Canadá, o sea, la eugenesia, la esterilización para evitar la reproducción o directamente el exterminio, es decir, el asesinato, que así sí que están seguras de que no se reproducen del todo, vamos, esto ha sido algo continuo en el mundo germano. Y anglosajón, o germano-anglosajón, como queramos llamarlo. Bueno, pues este hombre, aunque es eslavo, es decir, aunque es checo, pero se conoce que el haber pasado, este hombre antes de ser presidente ha sido general de la OTAN, y esto debe marcar mucho. Impronta. Bueno, pues nos está señalando muy bien cuál es el derrotero que lleva la OTAN y que de la mano lleva también la Unión Europea, porque son intercambiables en muchos aspectos. Y el derrotero, el caso de que podemos poner, y además español, de que son intercambiables, es que un señor llamado Javier Solana fue secretario general de la OTAN y luego fue el jefe de la política exterior de la Unión Europea. Es decir, o sea, que intercambiables, perfectamente. Resultado de esto, bueno, que lo que estamos viendo es que, esto lo dice muy bien Naomi Klein, la doctrina del shock, que llama ella, el shock, que es que se utiliza un acontecimiento o bien creado por uno mismo o bien fortuito para implementar una mayor dominación sobre la población que toque, es decir, o sobre la población mundial en general. Esto lo hemos visto ya con los famosos ataques del 11 de septiembre y las leyes que tomó Estados Unidos, donde se permitía hacer de todo, entre otras cosas la guerra preventiva y una serie de leyes que estaban recogidas en la Acta Patriótica, donde limitaban el poder del Parlamento, le daban más poder al presidente, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí, pues hemos tenido varios episodios de estos, la crisis de 2008-2009, el famoso COVID, que fue un gran experimento para ver hasta qué punto podían recortar nuestras libertades sin que nos hiciéramos nada, y le salió estupendo desde ese punto de vista, porque recortaron las libertades en Europa sin problemas y aquí nadie protestó, al revés, aplaudimos todos muy contentos. Nos dieron unas vacunas que al final era hasta cómico, quiero decir, una vacuna no, pero lleva un poco, bueno, primero las 4, la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna y la de, ¿cuál era la otra? No me acuerdo ahora, no sé si te acuerdas tú, Javier, eran 4 las occidentales famosas, bueno, da igual. Al final digo, uy, 2 de ellas, la de Johnson & Johnson. Sí. Una de ellas, a la de Johnson & Johnson y la AstraZeneca dijeron, estas son tan malas que es que la gente ya esta la vamos a quitar. Porque los efectos secundarios que están sacando ya, y ya acabamos de empezar a ponerlas. Entonces nos quedamos con la de Pfizer y la de Moderna, ¿no? Que eran las que no estaban hechas de la manera tradicional que hacen las vacunas. Y al final, esta vacuna, me acuerdo que ya te venían aquí el gobierno y tal, y te decías, bueno, es que ya, a ver, te ponen la vacuna, pero esto no evita que cojas la enfermedad. Y dices, joder, pues si no evita que cojas la enfermedad, bueno, la cogerás más atenuada. Bueno, tú te lo puedes creer o no. Es decir, a lo mejor es más atenuada porque la variante Omicron es más atenuada. Es decir, y aunque se expande más, es decir, pues gracias, entre comillas, a Omicron, pues esto se ha convertido en una especie de gripe. Pero bueno, o sea, no evitaba que cogieras la enfermedad. Bueno, una vacuna que ya no coge la enfermedad, mala cosa. O sea, ver, luego, podías transmitirla. Es decir, que con lo cual dices, vamos a ver, puedo coger la enfermedad, puedo transmitirla, no me inmuniza, porque conozco a un montón de gente que se ha puesto 3 y 4 dosis y la ha cogido 4 y 5 veces. Entonces dices, ¿esto para qué sirve?
Pues sería para una cosa, para que la gran farma, es decir, las grandes industrias farmacéuticas se forraran de dinero y de paso alguna gente como la señora, bueno, Ursula von der Leyen, que a través de su marido, que tenía una empresa relacionada con Pfizer, hizo un macrocontrato con el de mascarillas que se forraron. Es decir, pues para eso sirvió, es decir, básicamente. Y ahora tenemos otro episodio. Ahora está la guerra de los rusos y los malísimos rusos. Fíjate que el tipo este, el presidente de la República Checa, el impresentable este, empieza ya diciendo, esta es una guerra agresiva. Claro, dices, ya esto te choca, dices, una guerra agresiva. Habrá guerras pacíficas. Nunca las he conocido. Todas las guerras son agresivas, por definición. Si no hay agresividad en la guerra, ya me contarás cómo van a luchar los soldados unos contra otros. De forma, no sé... tirándose flores. Tirándose flores o practicando ritos budistas. Es decir, no tengo... No, es que no... Claro, ya te está haciendo una descalificación de esta guerra en concreto porque es agresiva. Luego hay guerras, pues eso, pacíficas, bien intencionadas, que no son agresivas, que es eso, como dices tú, te van echando flores. Bueno, vale. Y luego ya el tipo, como Yugoslavia, que se lo pregunten a los yugoslavos que si aquello fue una guerra agresiva o no. Habría que preguntárselo, pero bueno. O sea, que ya te está sesgando la información desde el principio. O sea, ya te está manipulando. Torpemente, pero te está manipulando o intentando hacerlo. Y de ahí pasa a decir, hombre, no, sí, esto, a ver, yo los entiendo, pobrecillos y tal, no sé qué, pero, son rusos. Y en el momento que son rusos, ya tienen el gen ruso, que podríamos llamar, entre comillas, lo del gen ruso, ¿no? Es decir, y claro, aquí vamos ya a terminar de rematar, si ya quedaba poco, el Estado de Derecho, ¿no? La democracia siempre tiene partido de la base, eso es un tema que si quieres algún día entramos, es un timo, pero un timo de los gordos. Es decir, la democracia se puede decir, la democracia liberal, se puede decir lo mismo que decía la democracia liberal del comunismo, que le criticaban al comunismo. Y digo, oiga, es que usted una cosa la dice en la teoría, pero en la práctica no la cumple. O sea, las promesas que hace, digamos, en la teoría, en la práctica no la cumple. Pues exactamente la misma crítica se le puede hacer a la democracia liberal. Es que usted lo que promete no lo cumple nunca. Luego, aquí hay un problema, que es que la teoría y la práctica no encajan. ¿Por qué? Pues porque hay una contradicción interna. Es decir, no se puede llevar a la práctica. Bien porque la teoría sea imposible de llevar a la práctica o bien porque no haya interés o por la razón que sea. Con lo cual, la democracia es un timo. Es decir, es una especie, en el mejor de los casos, es una forma electiva de dictadura. Es decir, cada 4 años te permiten elegir el dictador o el autócrata o el partido autócrata que gobierna. O sea, es una autocracia alternante. Es decir, en vez de tener a un mismo señor durante muchos años, pues tienes durante 4 o los que sean. En el caso de Estados Unidos, pues habitualmente pues los 8 años de mandato y luego te ponen a otro autócrata que es exactamente igual, o peor, quién sabe, pero tú no tienes capacidad ninguna de hacer otra cosa que elegir entre lo que te dan. Porque esa es otra. Aquí hay un sistema político de partidos que hace imposible que pueda surgir nada nuevo, salvo que se den determinadas circunstancias. Y como hemos visto en España con Podemos y Ciudadanos, pues Ciudadanos ha desaparecido, ni siquiera se presenta a las elecciones y Podemos ha convertido, me acuerdo que iban diciendo al principio aquello de que está la casta política y ya la casta, y ellos ya son casta, es decir, pero muy casta, con lo cual queda asimilado dentro de del propio sistema. Así que cero democracia. Pero bueno, ya digo, esto si quieres nos da para mucho y para otro programa. Vamos a centrarnos con el presidente checo, que lo suyo tiene tela. Al cargarte el Estado, se carga el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque uno de los elementos clave del Estado de Derecho que lo diferencia del antiguo régimen, donde la discriminación es absoluta y las leyes podían ser perfectamente leyes en donde la presunción de inocencia no existía, la Inquisición española, por ejemplo.
Es decir, la Inquisición española, tú tenías que demostrar, si alguien te acusaba anónimamente, ojo, esto es genial, o sea, con lo cual estabas indefenso ya de primeras porque no sabías quién te acusaba, pero luego tú tenías que probar ante la Inquisición que esas acusaciones eran falsas. Es decir, la presunción de inocencia no existía. Estamos hablando de la Edad Moderna, del antiguo régimen. Bueno, dice, vale, puedo entender que en aquella época, pero es que esto está sucediendo en el siglo XXI, es decir, no en el siglo XVI. Y lo que nos encontramos es que este señor se carga el Estado de Derecho, o sea, directamente. Mire usted, como son rusos, presumimos que son culpables. Y habla Fernando... y por lo tanto los encarcelamos, es decir, los metemos en los campos de concentración, porque cuando hace esa referencia a Estados Unidos... Ahí queda claro, ¿no? ¿De a qué se refiere cuando se le refiere? Claro, no esto de que les observamos, como si decía, no, como si estuviéramos... Lo que pasó en Estados Unidos fue eso que tú has señalado perfectamente anteriormente en el artículo de La Vanguardia, es decir, a los japoneses, incluso japoneses nacidos en Estados Unidos, es decir, de nacionalidad norteamericana, estadounidense, les metieron en campos de concentración simplemente porque eran japoneses y presuponíamos que por tener el gen japonés, por llamarlo así, de alguna manera, iban a ser antiamericanos. Es decir, es como si, imagínate, si hiciera al revés, o sea, en Estados Unidos hubiera una guerra con Inglaterra y dijera, hoy, a los que eso no pasaría nunca, pero bueno, porque aquí lo que hay es un fondo de racismo brutal. Bueno, tenemos una guerra con Inglaterra, por lo tanto, todos los que son de origen inglés en Estados Unidos, pues los metemos en un campo de concentración, que presumimos que como hace 200 años sus tatarabuelos eran ingleses, pues ahora a lo mejor se pasan al otro bando. Esto es delirante. No, y si hicieran lo mismo, pero al revés, ¿no? Porque él habla de, bueno, lo siento, es el costo de la guerra. Bueno, si hicieran lo mismo, por ejemplo, cuando la OTAN y todos los países que integran la OTAN, dirigida por Estados Unidos, desmembraron a Yugoslavia, lo que pasó en Libia, lo que pasa en Siria, lo que pasó en muchos lugares, ¿no? O sea, si se hiciera lo mismo para el revés, ¿no? Porque ahora todos los ciudadanos estadounidenses que estén por el mundo, vamos a monitorearlo. Vamos a monitorearlos, porque lo de monitorearlos, al poner el ejemplo de Estados Unidos, se está refiriendo ya a un caso concreto que tú has señalado perfectamente, que es lo que se hizo. O sea, no es monitorear, es meterlos en campos de concentración. Es decir, no es que lo de ponernos cámaras ya lo hacen con todos nosotros. O sea, estamos más monitorizados, pero vamos, es decir, por todos los lados. No, es meterlos en un campo. La idea es llevarlos al final a un campo de concentración, que se trata de eso. Es decir, simplemente por el hecho de ser rusos o por el hecho de ser, vaya usted a saber, podía haber dicho cualquier otra cosa, podía haber dicho por el hecho de ser indios o por el hecho de ser, yo qué sé, africanos, negros, da igual. Es decir, esto es racismo a la vieja usanza, racismo del que ha sido que fue uno de los pioneros desde su fundación como Estado independiente, Estados Unidos. Es decir, con la esclavitud en el caso de los negros, con el casi exterminio de los indios norteamericanos, porque claro, no eran blancos, es decir, si no eran blancos, y luego toda la época del colonialismo, donde la carga del hombre blanco, acuérdate, la carga del hombre blanco, que tenía sobre sus hombros el destino del mundo, porque era superior, los blancos éramos superiores al resto de la humanidad, y por lo tanto teníamos que educar y de alguna manera, de una forma paternalista, soportar al resto de la humanidad y dirigirla bajo nuestros intereses, ¿no? Esto que es racismo y colonialismo, imperialismo decimonónico, pues es que vemos que no hemos cambiado nada, que sigue siendo igual. Eso sí, lo hemos recubierto con ropajes como, no, democracia, libertad, o libertades varias de expresión, de no sé qué, cada vez menor, por otra parte, en la Unión Europea, la libertad de expresión, esto ya va siendo una cosa bastante difícil, o sea, tienes que ir a programas como el tuyo y cosas así, porque olvídate de los grandes medios de comunicación.
que no solo no hacen más que mentir, y mentir de una manera aberrante. El otro día me acuerdo que nos reíamos, me acuerdo, en una conversación y tal, por el grado de ignorancia y estupidez de los medios de comunicación llega hasta el punto que decían, el misil, esto lo dijo ABC, el misil iraní, no me acuerdo el nombre tal, que ha sido lanzado y tal el otro día, tiene la capacidad de alcanzar 15 veces la velocidad de la luz. De la luz. De la luz. Hay gente que se lo pasó bomba haciendo cálculos a ver lo que tardaba en llegar a Júpiter o algo así, es decir, cuántos minutos tardaba, o segundos, o en salir de la galaxia. Esto, que es un problema del analfabetismo grave, es decir, vamos a ver, creo que luego a veces tuvo que pedir disculpas y tal por la barbaridad, o sea, porque la velocidad del sonido y de la luz como que no son lo mismo. Bueno, pues esto es lo que representan los grandes medios de comunicación, que aparte de ser analfabetos, nos están contando unas barbaridades. Algunas veces, ya digo, se les pilla porque, claro, si te metes con la física ya la cosa va mal, ¿no? Ya Einstein desde su tumba protesta y dice, oiga, tal, y Isaac Newton, la ley de la gravedad y tal, la velocidad de la luz, que va a 300.000 kilómetros por segundo y que además no la puedes pasar. Si la pasas, según la famosa ecuación de Einstein, es igual a mc cuadrado, es decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, lo que quiere decir es que si yo tengo un cacho de materia, ¡pum!, y la acelero a la velocidad de luz, dicho así a lo bestia, pues se convierte en energía. Es decir, ¿qué se le va a hacer? Cosas de la física. Es decir, claro. Pero bueno, estos eran alfabestias, es decir, pues siguen, hacen lo mismo, pero en política. En política es más difuso, ¿no? Porque la gente, como no sabe lo que realmente pasa y se informa a través de los medios de comunicación de masas en Occidente, pues les cuentan verdaderas aberraciones. Pero claro, y bueno, ya como hay un descaro tremendo por parte de los políticos europeos, que les importa ya tres narices el decir las mayores barbaridades del mundo y se ríen de nosotros, porque no nos vamos a olvidar de que ya se ríen, o sea, ya no es que roben, sean corruptos y tal, como le pasa al Parlamento Europeo, que está en el número 1 del ranking de la corrupción, o hagan cosas o digan, no, burradas y tal. No, ya es que encima se ríen, ¿no? Como cuando el presidente del gobierno dijo, verano y tal, hay que ahorrar energía, quítese la corbata. Eso es reírte en la cara de los demás. En fin, esto ya es una falta de respeto hecha a propósito contra tus propios ciudadanos. Solamente por esto debería haber algún tipo de legislación que sancionara al político que lo dijera. Pero bueno, de alguna manera. Porque ya digo, es reírte de tus propios votantes y de los votantes ajenos, me da igual, quiero decir, de otros partidos, es decir, reírte de tus ciudadanos. Pero bueno. Es una cosa generalizada, ¿no? Porque ya en su momento también en Alemania dijeron, la ministra de Defensa, no importa lo que digan los votantes, vamos a hacer lo que sí, queramos. Annalena Baerbock, la joya esta de la corona, que es Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores, esta es que no hay mes en que no nos suelte una perla. Esta fue la de los 360 grados, la que dijo que Putin que no harían nada hasta que Putin no cambiara su política a 360 grados. Es decir, se quedará en el mismo sitio, practicará la misma política. Señora, que son los 180, que vuelva a la escuela, Annalena Baerbock. Ahí se lo cuentan, en la ESO, no sé qué curso, pero se lo cuentan. Es decir, que no es lo mismo 180 grados que 360, que si son 360 no te mueves del sitio. Es decir, sí que estamos en una panda de analfabestias, yo les llamo analfabestias, vamos, tiendas a ser analfabetos, es decir, ignorantes, incompetentes, que además están vendidos, o sea, les importa tres narices en lo que pasa en la Unión Europea o en sus países y que son pues globalistas anglosajones formados ideológicamente y pagados por los anglosajones en algún momento de su vida, por lo cual obedecen a los intereses anglosajones, especialmente a los de Estados Unidos. Así de claro. Y ahí tenemos, por eso el señor Soros, cuando el señor Pedro Sánchez llega por primera vez a la Moncloa, ¿qué es lo que hace el señor Pedro Sánchez? Pues ir a recibir al señor Soros, que viene a darle las instrucciones. Mira, muy bien, Pedro, has conseguido llegar a ser presidente y tal. A partir de ahora vas a hacer esto y esto. Entonces, pues como todos los presidentes españoles, pierden la poca cordura que les queda, yo iba a decir otra cosa más grosera, pero bueno,
por ir a ver al presidente de turno de Estados Unidos, ¿no? Aunque sea pasarse una foto durante un minuto. Esto además revela el carácter provinciano y paleto de nuestros políticos, ¿no? Que con tal de que el emperador les reciba ya se sienten como, no, he estado con el emperador, ¿no? Como cuando Aznar puso las patas, iba a decir piernas, no, en fin, no, pues no sé si piernas o patas, en la mesa el rancho de Bush. Del rancho de Bush, en Texas. No, ese momento debe ser glorioso. Estoy aquí con Bush, tomándome lo que sea y con las patas encima de la mesa. ¿Qué más se puede pedir? El emperador no solo me recibe, me invita a su casa, sino que además me deja poner las patas en la mesa. Esto no lo hace nada más que conmigo. Y bueno, y con Tony Blair. Con Tony Blair, que era del Trío de los Azores. Es decir, esto denota provincianismo, pues eso, paletos. Es que somos un país de paletos y nuestros políticos son paletos. Es decir, bueno, que me desvío. Sigamos con el presidente checo. Es que además el tipo, ya después de que ha soltado este alegato racista, en la misma línea que Borrell con su famoso jardín, su histórico jardín y la jungla, ¿no? Somos la culminación de la civilización, de la cultura. Los europeos hemos creado lo mejor de lo mejor y luego, bueno, a ver, de vez en cuando hemos echado una cosilla mala, pero bueno, eso se compensa con que hemos los creadores de la filosofía, de la ciencia, del arte, de todo, de todo. Esto es lo mejor de lo mejor. Y ahora nos lo vienen a estropear los de siempre, la jungla, es decir, que si los eslavos estos que son como los mongoles, como las hordas mongolas o de Atila, pero con rubitos y con ojos azules, es decir, o verdes, los negros de África, que son salvajes, es decir, bueno, y que vamos a hablar de Latinoamérica, que es una mezcla de salvajes ahí con españoles, que al fin y al cabo son mediterráneos y bueno, no son como nosotros, es decir, como los germanos, anglo-germanos, es decir, y tal. Esto es lo que dice este hombre. Es decir, es un profundo racista. El señor Borrell demostró con esto que es un profundo racista, es un nazi. Lo siento, si me demanda, que me demande. Este señor está demostrando que es un nazi, el presidente de la República Checa, y que por desgracia el nazismo creíamos que acabamos con él después de la Segunda Guerra Mundial y no es verdad. No solo no acabamos con él, sino que lo hemos mantenido y en buena medida fortalecido. Y no hay más que ver la de nazis que fueron a Estados Unidos, entre ellos para construir lo que sería la CIA, por ejemplo, o programa espacial norteamericano. Ahí tenemos a Werner von Braun y todo su equipo, un tipo que debía estar fusilado porque estuvo como pasó en los juicios de Nuremberg con otros altos dirigentes nazis y tal, fue el encargado de diseñar las bombas de la V1 y la V2, pero sobre todo es que después del bombardeo de Peenemünde se trasladaron a una zona donde él dirigía el trabajo esclavo, entre ellos de esclavos, prisioneros. Y no había problema, o sea, apenas se les daba de comer y tal. Se morían, pues se murieran, traíamos más. Si es que será por eslavos o será por judíos. Es decir, bueno, pues este señor luego fue aclamado por el mundo entero por haber llegado a la Luna. Bueno, él no. Digamos sus cohetes, el Saturno V con el Apolo 11. Un nazi. Si es que están llenos, es decir, pero es que donde más nazis hubo, como bien lo cuenta, por ejemplo, Rafael Poch, mucha gente, que esto es sabido, donde hubo más nazis fue la misma Alemania, que los reciclaron. Dicen, uy, ya está puesto en la Guerra Fría y tal, los alemanes ya están derrotados, es decir, les queda un año o dos, ya en el 44 ya se veía venir, bueno, se veía venir de antes, desde el 42 ya se sabía que iban a perder. Otra cosa es que tardaron un poco más, un poco menos, pero... dicen, no, pues señores, esto, vienen ahora, ya me toca el enfrentamiento con los malvados comunistas de la Unión Soviética. Y entonces, oye, pues esta gente la reciclamos. Porque no olvidemos una cosa que no nos cuenta la historiografía anglosajona, que da una versión muy edulcorada, por decirlo suavemente, de lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es algo que le sale mal
a los británicos y con la ayuda de los norteamericanos. Es decir, lo que ellos querían es que alimentar a la bestia, alimentar al nazismo, a Adolf Hitler, y que los nazis en Europa continental se enfrentaran contra la Unión Soviética y se destruyeran mutuamente. Esta era la idea general. Luego, como cuando creas un monstruo de Frankenstein, se te escapa de las manos, claro. Esto es muy anglosajón también, o sea, creas y apoyas el yihadismo radical, como se hizo en Afganistán, primero con los mujahidines afganos y posteriormente con los talibanes, y luego se te va de las manos. Es que ese es el problema que tienes cuando creas monstruos, que se te revuelven, ¿no? Bueno, pues esto no lo olvidemos, que la idea básica inicialmente, y esto no hay más que ver las declaraciones de los años 30 que se ponía al nazismo por parte de los europeos y los norteamericanos por las nubes. Hitler fue portada del año de la revista Time. Es decir, Churchill fue un gran admirador de Hitler hasta la Segunda Guerra Mundial, diciendo, no, es que hay que hacer, porque no olvidemos, Churchill, otro que nos han vendido como un gran estadista y tal, aparte de ser un tipo calamitoso, en la Primera Guerra Mundial fue el orquestador o planificador del desastre de la batalla de Gallipoli, es decir, que acabó en una derrota de los aliados espectacular en manos de los turcos. O sea, que el tipo ya era un colonialista, que es que lo decía, quiero decir, que esto era un colonialista racista, es decir, de toda la vida. En fin, y nos han vendido esto de que fue el gran defensor, que ahora que daba más remedio, pero fue admirador de Hitler y podemos encontrar en declaraciones suyas anteriores palabras elogiosas hacia Hitler, y en ese momento Europa estaba fascinada por lo bien que lo estaba haciendo el Führer. Luego ya digo, cuando le salió mal el invento y Hitler fue por libre, pues ya hubo que revisar la historia y cambiarla. No, nosotros estábamos desde siempre en contra de Hitler y tal. Esto, bueno, pues esto ha llegado hasta ahora. Es decir, este es el problema, porque la República Federal Alemana la hacen nazis reciclados, básicamente. Pero nazis que eran desde generales de las Waffen-SS a todo tipo de cargos de la época o del periodo nazi. Yo siempre pongo el caso porque es uno de los más notables, de Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen fue un general de contrainteligencia de la Wehrmacht, es decir, vamos, un tipo más que implicado en el frente oriental, y luego pasó a ser el primer director de los servicios secretos alemanes, del BND. Es decir, bueno, pues reciclado. Es decir, como esto es un montón. Un día, si quieres, podemos sacar una pequeña lista y veremos hasta qué punto el nazismo nunca desapareció. Es decir, simplemente cambió de rostro. Se maquilló, se puso una máscara, y ahora que ya no está la Unión Soviética, que ya no tenemos un enemigo ideológico, ni una alternativa viable o inviable, eso ya era algo que no se sabía en el momento, hasta que explotó la Unión Soviética. Es decir, pues ahora sí, ya poco a poco podemos volver a sacar nuestro rostro verdadero, y pues podemos cargar el welfare state, el estado del bienestar, que sirvió para que el modelo occidental fuera más atractivo para las poblaciones occidentales que el soviético. Ahora sí, ahora ya podemos empezar con los recortes sociales, con las libertades, que es lo que llevan haciendo desde la desaparición de la Unión Soviética, hacer un capitalismo más salvaje, reducir salarios reales, y ya vamos a llegar al momento actual, que con los malvados rusos, las hordas rusas invadiendo el mundo y parte de la galaxia, ahora sí que podemos sacar nuestro racismo de fondo, que lo teníamos oculto porque quedaba muy feo. Ahora ya sí lo podemos sacar, y llega el presidente checo y lo saca como Borrell y dice, no, claro, es que son rusos. El principio de presunción de inocencia, no, el de culpabilidad, porque ¿qué tiene el ruso? El ruso, cualquier otro habitante de un país. Es decir, para que le culpabilicemos por el hecho de ser ruso. Solo lo podemos hacer si aplicamos criterios racistas, si consideramos que los eslavos rusos, que además es falso porque están muy mezclados y tal, pero bueno, da igual. Esta gente, como son nazis, pues es que la cabra tira al monte y es que lo sacan cuando pueden. Porque los eslavos deben tener algún tipo de gen misterioso que nadie ha encontrado nunca,
en este caso un gen ruso, que hace que los rusos, por definición, sean presuntamente malvados. Esto es racismo puro, pero en estado puro. Es decir, de ahí que como presuponemos de antemano que por el hecho de ser eslavos son malvados, los tenemos que meter en campos de concentración para que sus malvadas actitudes no contaminen ni afecten al resto de la población que es sana. Esto es nazismo en estado puro. Esto es lo que nos está diciendo el presidente de la República Checa, el general de la OTAN, ex general de la OTAN. Con lo cual, es decir, pero es que además el tipo ya, por si quedaba alguna duda, lo garaba más y dice, claro, esto son cosas de la guerra, suelta al final. Me parece que es la frase o algo así, ¿no? Los costes, son costes de la guerra. Con lo cual ya nos está preparando para lo que venga luego, bueno, que diga mañana, la semana que viene y tal. Porque claro, si el racismo lo justificamos con son costes de la guerra, a partir de aquí podemos justificar todo. Oye, si hay que hacer una matanza, pues se hace. Abre un melón ahí, ¿no? Claro, es decir, que ya lo habían abierto con las mentiras cotidianas que los medios de comunicación sueltan. Es decir, bueno, sí, a ver, el fin justifica los medios. Es decir, si hay que mentir por una buena causa, entre comillas, es decir, que es en la causa de derrotar a los rusos, pues se miente y se les cuenta a los ciudadanos de la Unión Europea un montón de mentiras a sabiendas de que son mentiras porque es por una buena causa, entre comillas. Oye, que hay que meter a los rusos que vivan en Europa, porque encima el tío habla de todos los rusos, no de los rusos que están en la República Checa, de toda la Unión Europea. Es decir, en campos de concentración, como hicieron los yanquis, los norteamericanos, en la Segunda Guerra Mundial con los japoneses, pues oye, se hace. El fin justifica los medios. Que en el futuro hay muchos, fíjate, además con los problemas demográficos que hay, Javier, y que además toda esta gente suele ser neomaltusiana, oye, pues habrá que exterminarlos. ¿Por qué no? Habrá que empezar en los campos de concentración a reconvertirlos en campos de exterminio. Es lo que hicieron los nazis. Es decir, este es el camino que nos apuntan, ¿no? Es decir, claro, ¿Es algo que puede ser generalizado? Claro, sí, completamente. Es cuestión de tiempo. En la medida en que las sociedades aborregadas de Europa no hacen nada, ellos irán a más. Los políticos europeos irán implementando poco a poco medidas. Como no hay reacción, lo estamos viendo ahora, apenas hay manifestaciones en contra de esta guerra, muy pocas, es decir, y de muy pocos sectores. Por lo que ya estamos viendo en España, empezaremos primero en el caso de los medios de comunicación, empezaremos primero por cerrarle las puertas al que dice algo diferente, ¿no? Luego incluso le podremos acusar, como el caso de este bloguero Gisbert, ¿no? De odio, de delitos de odio y tal, y le metemos en la cárcel. Y al final, oye, si eres prorruso, te meterán en la cárcel, porque esto es apoyar a un régimen militarista, agresivo, que quiere dominar el mundo. Y a partir de ahí, pues todo está permitido. Es decir, te meten en la cárcel, ¿por qué? Porque opinas de manera diferente. Te meterán en la cárcel, igual que van a meter en la cárcel a los eslavos por ser eslavos. Vamos, a los eslavos rusos, porque los checos también son eslavos. Es decir, a los rusos por ser rusos. Y es que es exactamente el mismo modelo. Es decir, ¿qué hicieron los nazis? A la oposición política, es decir, a los comunistas, socialdemócratas y tal, se los cargaron. Es decir, los metieron en la cárcel y los exterminaron en la medida que pudieron. Es decir, ¿por qué? Porque opinaban diferente a los nazis. Es decir, y así fueron, luego, pues ya aplicamos el tema estrictamente racial, judíos y tal, pero oye, que los homosexuales tampoco nos gustan y nos los cargamos. Ahora, por el momento, no, porque están instrumentalizando el tema de la homosexualidad en su propio interés. Pero vamos, igual puede llegar el día en que también lo hagan, como también se hizo con los gitanos y con muchas más minorías. Quiero decir que o se puede hacer con cualquier criterio, porque todos estos criterios al final no tienen ninguna fundamentación. Es decir, no existe una raza aria, ni existe una raza eslava, ni nada por el estilo. Las razas, como mucho, se las podemos aplicar a los perros, que sí son de raza tal, de raza cual. Es decir, entonces, bueno, aplicando este tipo de criterios, pues yo qué sé, a los futbolistas, porque habría un gen futbolista,
o a quien nos dé la gana. Este es el problema, es decir, que es que podemos utilizar cualquier criterio. A partir de ahí ya, y esto lo que estamos sacando a la luz es que al final la Unión Europea fue una creación hecha por los norteamericanos. Al principio los franceses, ni los alemanes, ni los británicos no querían. Luego se les impuso y ya dijeron que sí. Es decir, y esto está probado, ya hay artículos que hablan de ello. La Unión Europea, en el fondo, es un intento de recreación suave del Reich de los 1000 años. Es decir, nos hemos cargado la versión militarista y racista dura, digamos, de la Unión Europea, perdón, de la Alemania nazi. Ahora lo vamos a implementar de una manera suave, que no se note, poco a poco, y cuando han visto que la contraparte que les frenaba, es decir, la Unión Soviética, ha desaparecido, ahí ya se han liberado del gran enemigo y de la Guerra Fría, y a partir de ahí han empezado a revitalizar eso que tenían relativamente congelado, que empezó llamándose Unión Económica del Carbono y del Acero y termina llamándose ahora Unión Europea, que es un nido de nazis. Pues bueno, es lo que estaban demostrando y lo estamos viendo. O sea, no es que esto ya no es que, digamos, yo opino que, pero si lo dice el señor Borrell, lo dice el presidente checo, si es que lo dicen. Y, ojo, ya digo, con la última afirmación de que, claro, estos son costes de la guerra. Porque eso justifica también cualquier cosa, ¿eh? Oye, estos son costes de la guerra, tenemos que lanzar un arma nuclear. Es que si no, a ver, es una guerra. Las guerras pues, se utilizan armas. ¿Y por qué no armas nucleares tácticas? ¿Y por qué no lo que hacen los americanos? Que en su doctrina militar, Obama lo introdujo, el maravilloso Obama, el simpático Obama, uno de los tipos más nefastos de la historia reciente, también introdujo el hecho de que se podría Estados Unidos podría hacer una guerra convencional contra una potencia convencional que no tuviera armas nucleares, en la que se podrían utilizar armas nucleares tácticas contra el enemigo. Algo, dices, bueno, esto en fin, es tremendo. Bueno, pues no, es la guerra. Obama nos diría, es la guerra, y el señor el presidente checo nos dice justo eso, es la guerra. Y en la guerra, oye, que tengo que cometer asesinatos a través de drones selectivos, que Obama eso le encantaba, ¿no? Le pasaba la lista todos los días de todos los que se podía cargar. Entonces mandaba los drones, ¡pum!, y se los cargaba. Bueno, que el tipo estaba en una boda y te cargas la boda. Oye, pues a los propios asistentes que no tienen nada que ver con el hipotético terrorista, pues no pasa nada. Oye, es la guerra, Javier, es la guerra. Le falta agregar el latiguillo, ¿no? De cuando la época de Clinton, es la guerra idiota, ¿no? Es la economía idiota. Es la guerra idiota. ¿No te has enterado? Es la guerra idiota. Todo vale en la guerra. Que esto de la Convención de Ginebra y tal, que esto es una FIFA, que esto lo hemos inventado para los débiles, no para nosotros. Es decir, los poderosos, Estados Unidos, eso no cuenta con ello. El Tribunal Internacional de la Haya no es para Estados Unidos, que ni siquiera lo reconoce. Es decir, es para los débiles. Pues en eso estamos, mi querido Javier. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Gracias a ti, Javier. Ha sido un placer.